Gracias a Dios, mis hermanos ya me devolvieron mi teléfono. Para aquellos que se enteraron, pues se me perdió y gracias a Dios ya me lo devolvieron. Para aquellos que están tomando nota, mis hermanos, el sermón de esta tarde se titula Sabio y no necio. Sabio y no necio. Estamos en Efesios capítulo 5. Vamos a estar en los versículos 15, 16 y creo que 17. Permítame un momento. ...15, 16 y 17... Sabio y no necio se titula el sermón de hoy en día. Mis hermanos, voy a comenzar con una pregunta. ¿Has conocido a una persona desordenada? ¿O una persona que es descuidada? ¿O una persona que no es prudente? ¿Has conocido a una persona que se pasea por la vida sin saber a dónde va o por dónde ir? ¿Has conocido a una persona que no aprovecha el tiempo, que lo malgasta y su vida no está organizada y sus prioridades no están en orden? ¿Has conocido a una persona así? Yo creo que si hacemos esta pregunta, la mayoría o todos levantaríamos la mano y me dijera, sí, Kevin, conozco a una persona exactamente como la describiste, ¿verdad? Y normalmente los padres le hacen así a sus hijos. Ahí te hablan. Pero ¿cuántos podemos ser honestos y levantar la mano y decir, Kevin, yo soy así? Yo creo... No tengan que levantar, mis hermanos, pero si fuésemos honestos, muchas personas diríamos, Kevin, yo soy así. Porque si algo somos buenos los seres humanos es justamente en eso, en ser desordenados, en malgastar tiempo, en desaprovecharlo y en tener nuestras prioridades desordenadas. El creyente, mis hermanos, debe de ser una persona sabia. La Biblia nos manda a los creyentes, a los que creen en Cristo, a ser sabios, a buscar la sabiduría. La Biblia nos muestra a través de todas sus páginas que la persona que es temerosa de Dios es una persona que busca la sabiduría. Y podemos citar proverbios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquella persona que es temerosa de Dios es una persona que busca la sabiduría y le interesa buscar la sabiduría. Una persona que desea hacer la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 15, 16 y 17 nos da instrucciones de una persona que es sabia o una persona que no es necia. Y vamos a leer Efesios rápidamente. Capítulo 5, versículo 15 dice Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Mis hermanos, aquí Pablo está dando unas palabras, pero para entender lo que se está refiriendo a esto hay que ver un poquito hacia atrás. Y en el capítulo 5, desde el inicio, Pablo está hablando o comienza a hablar sobre ser imitadores de Dios. Empieza a hablar en el capítulo 5 sobre andar en amor, sobre evitar aquello que está en contra de Dios. Y de hecho, si leemos en la Reina Valera, arribita el capítulo 5, tiene como título, andemos o andar o seamos como hijos de luz. Así que Pablo en el capítulo 5 está hablando al cristiano, al creyente, de cómo se debe de comportar y de cómo debe de ser. Y en el capítulo 15 es cuando entra, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo de cuál sea la voluntad del Señor. Nuestro punto número uno, o la instrucción número uno que da Pablo es: sé diligente. Una persona que es sabia es una persona que es diligente. Versículo 15 dice Pablo: pues con diligencia, mirad pues con qué diligencia, cómo andéis. Pablo comienza el versículo 15 diciendo: mirad pues con diligencia cómo andéis. A los que la Biblia de las Américas traduce, por tanto, tengan cuidado cómo andan. Es lo que Pablo está queriendo decir. Ten cuidado cómo andas, cómo vives, cómo hablas, cómo te vistes, cuál es tu testimonio. Sé diligente en tu vida. Es lo que está diciendo Pablo. Aquella persona que es temerosa de Cristo, una persona sabia, es una persona que es diligente, que tiene cuidado de cómo camina. Y no me refiero al caminado literalmente, sino me refiero al estilo de vida. ¿Qué estilo de vida estás llevando o estamos llevando? Hay personas que realmente viven sin fijarse cómo es su vida. Hay personas que viven sin diligencia en qué testimonio están dando. Hay personas que visten sin diligencia, hablan sin diligencia, actúan sin diligencia, no tienen cuidado de nada de lo que hacen. Y es por eso que Pablo advierte o instruye, anima. En el versículo 15 dice: ten cuidado, observa, fíjate bien, sé cuidadoso en cómo estás viviendo. Esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos en circunstancias que nos vuelven locos, ¿verdad? Estamos en circunstancias que a veces parece que tratan de sacar lo peor de nosotros. Mas, sin embargo, Pablo dice: sé cuidadoso cómo estás viviendo, cómo estás caminando, cómo andas. Sé cuidadoso, sé diligente. Es importante, mis hermanos, entender que nuestro estilo de vida refleja el fruto que es del Señor. Por lo tanto, si nuestro estilo de vida no refleja ese fruto, no estamos siendo cuidadosos. Vamos a Proverbios rápidamente, capítulo 14, 15 y 16. Proverbios 14, 15 y 16. Dice el proverbio: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. La Biblia de las Américas lo traduce de la siguiente manera: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Así que el proverbio nos está diciendo que el simple todo lo cree, todo se lo cree, pero el prudente, el avisado, como dice la Reina Valera, el prudente cuida, mira, observa bien sus pasos. Es una área en la que todo creyente, todo cristiano debería poner atención. El prudente mira bien sus pasos. El prudente mira bien la respuesta que va a salir de su boca. El prudente observa bien la manera en que se va a vestir. El prudente observa muy bien la manera en que trata a su esposa o trata a su esposo o a sus hijos o aún a un desconocido. El prudente mira bien sus pasos.
es cuidadoso. Contrario del simple. La Reina Valera dice que el simple es insensato. El insensato es insolente y confiado. La Biblia de las Américas dice que el insolente o el necio es arrogante y descuidado. O sea que hay una relación entre ser confianzudo y ser descuidado. El proverbio nos enseña que la persona necia es una persona que es arrogante, una persona que es descuidada, que es insolente y es confianzuda. El proverbio nos dice que el sabio es cuidadoso, es diligente, es prudente, a lo contrario con el necio. Es importante que el creyente sea una persona responsable y organizada, que cuide bien sus pasos y su estilo de vida. Y esto es para todos. El creyente, nosotros como creyentes debemos de ser organizados, prudentes, responsables. Y me gustaría hacer una pregunta que no me la tienes que contestar, pero háztela tú mismo y pregúntatela y respóndete a ti mismo. ¿Cómo vives? ¿Cómo es el estilo de vida que llevas? ¿Eres diligente en tu vida o eres un necio, arrogante, confiado y descuidado? Pablo nos dice, mira con diligencia cómo andas, mira, cuidado con tus pasos, ten cuidado de tus pasos, mira con diligencia tu estilo de vida. Cuando estás furioso, mira, ten cuidado cómo respondes o cómo contestas. Cuando hay una discusión en casa entre parejas, tengan cuidado cómo contestan, cómo tratan a su esposo o esposa. Igual joven con tus padres, sé cuidadoso cómo andas. Hoy en día hay muchas tentaciones en la vida, hay muchas tentaciones en la calle, hay muchas amistades que dicen ser buena onda y te invitan a lo chido, a lo chévere, a lo cool. Pero ten cuidado, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Qué hablas? ¿Qué oyes? ¿Qué escuchas? También Pablo, si podemos regresar al versículo 15, en Efesios, Pablo nos dice, tengamos cuidado, que seamos diligentes en nuestro camino, no como necios, sino como sabios. La Biblia del Oso, una Biblia muy antigua, que se tradujo en 1573, hace mucho tiempo. Traduce esta sección no como necios, sino como sabios. La Biblia del Oso dice, no anden como locos. La Biblia del Oso dice, no anden como locos, no sean locos en su andar, no sean locos en su caminar, no anden como locos, sino como sabios. Cuando somos jóvenes pensamos que podemos comernos el mundo, ¿verdad? Bocados. Cuando somos jóvenes pensamos que podemos soportar el mundo y podemos vencer cualquier cosa, y de repente se nos viene la fiebre y tenemos 18 años y pensamos que no necesitamos de papá y de mamá. Pero eso es a lo que se refiere a este versículo. No seas loco en tu pensar. Y aún como adultos, aún como grandes, ya responsables, señores con bigote y barba, muchas veces pensamos que nosotros solos podemos con nuestras propias fuerzas. Pero nuevamente la Biblia nos dice, sé sabio y no andes como loco. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Este proverbio me encanta y se lo compartí a los muchachos hace tiempo.
Hay una palabra muy interesante en ese proverbio, que es la palabra simple. La Biblia nos habla muy bonito, mis hermanos. Pero la palabra simple en el hebreo, que fue en el idioma que se escribió la Biblia, esa parte de la Biblia, la palabra simple en el hebreo es la palabra petai. Y la palabra petai significa literalmente tonto. Así que el proverbio dice, ¿hasta cuándo los tontos van a amar la tonteza? En pocas palabras, o en otras palabras, esta vez yo se lo dije a los muchachos así. Muchachos, lo que el proverbio nos quiere decir es, ¿hasta cuándo nos vamos a hacer tontos? ¿Hasta cuándo nos vamos a hacer mensos? Y esto es muy importante porque la Biblia nos habla de cómo debemos de andar, de cómo debemos de ser, de cómo nos debemos de comportar. Y es para todos, para jóvenes y para adultos. La Biblia nos dice cómo el creyente, el temeroso de Dios, cómo debe de andar. Y no es que seamos legalistas, pero la Biblia nos instruye y nos enseña y nos anima a andar como hijos de luz. Pero sin embargo, a pesar de que leemos la Biblia, a pesar de que venimos a los estudios y venimos al discipulado y venimos los domingos y escuchamos, muchas veces no hacemos lo que la Biblia nos dice que hagamos. Y es por eso el proverbio, ¿hasta cuándo los tontos? ¿O hasta cuándo nos haremos mensos? Porque sabemos lo que dice la Biblia, pero no la abrimos. Tenemos necesidad, sabemos que la Biblia está la respuesta, pero no la abrimos. Tenemos un problema, sabemos lo que dice la Biblia, pero no la abrimos y no la obedecemos. Por eso es que una persona sabia, una persona temerosa de Dios, debe de ser una persona que es diligente, que cuida su estilo de vida, que cuida su vocabulario, que cuida aún la manera de vestir, que cuida su testimonio y que anda con diligencia, con cuidado, con precaución. Proverbios 14, rápidamente. Proverbios capítulo 14, versículo 18. Dice el proverbio, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Nuevamente, la palabra simple es la misma palabra. Dice, los simples heredan necedad, pero los prudentes, los sabios, los diligentes se coronan de sabiduría. Nuestra instrucción número 2 que Pablo nos da, o nuestro punto número 2, es aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Una persona sabia es una persona que aprovecha el tiempo. Vamos al versículo 16 de Efesios 5 para ir dando lectura. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y una segunda instrucción que Pablo da a la iglesia en Éfeso es aprovechar el tiempo. Y aunque en primera instancia pensamos que se refiere a aprovechar las 24 horas del día haciendo miles de cosas, no es a lo que Pablo se está refiriendo exactamente. Cuando Pablo dice aprovecha el tiempo, no está diciendo ocúpate cada segundo del día. La palabra tiempo que vemos en el versículo 16, aprovecha bien el tiempo. La palabra griega original es la palabra kairos. Y la palabra kairos no es la misma a la palabra cronos, ¿ok? La palabra cronos, de ahí viene la palabra cronología, y justamente la palabra cronos se refiere a un tiempo cronológico, ¿verdad? A cronos se refiere a cuánto dura un día, por así decirlo. Pero la palabra
Kairos no se refiere a un tiempo cronológico, sino que se refiere a una ocasión, un tiempo físico, específico, apropiado. Mejor dicho, una oportunidad que se nos da, pero que no siempre va a estar allí presente. ¿Sí se va a entender? Así que cuando Pablo dice aprovecha el tiempo, no se está refiriendo a tiempo cronológico, sino que se refiere a aprovecha la oportunidad que se te ha dado, porque no siempre la vas a tener. Te doy un ejemplo de lo que es la palabra kairos o lo que se refiere a la palabra kairos. Tal vez hoy tienes hijos en casa, pero mañana crecerán y se irán de tu casa. Aprovecha el tiempo hoy que los puedes instruir. Aprovecha el tiempo hoy que los puedes corregir. Y aprovecha el tiempo hoy que los puedes guiar a la palabra del Señor. Porque el día de mañana ya no podrás. A eso se refiere Pablo cuando dice aprovecha el tiempo. Te doy otro ejemplo. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y buscar de Dios. Hoy tienes la oportunidad de venir delante de la presencia de Dios, postrarte, humillarte y arrepentirte. Aprovecha el tiempo porque en un futuro Dios ya no podrá ser hallado. Aprovecha el tiempo hoy porque llegará un momento en el que ya no podrás buscar de Dios. Así que eso es lo que se refiere a la palabra kairos en griego. No se refiere a un tiempo cronológico, sino se refiere a aprovechar la oportunidad que se nos ha dado hoy o en este tiempo. Así que en este sentido la invitación es de tener una vida organizada con unas prioridades bien alineadas. ¿Has escuchado o se escucha mucho, verdad? Y a lo mejor tú lo dices y yo lo digo. Pero se escucha mucho decir, es que no tengo tiempo, ¿verdad? Hijo, estudia, es que no tengo tiempo. Ven a la iglesia, es que no tengo tiempo. Busca de Dios, es que no tengo tiempo. O se escucha mucho también que se dice, es que quisiera que el día tuviera más horas para poder hacer todo lo que tengo y necesito hacer. Bueno, el pastor Miguel Núñez, un pastor costarricense, dice que cuando una persona dice este tipo de cosas, es por las siguientes razones. Él dice, número 1, que vivimos comúnmente haciendo lo urgente primero antes de lo prioritario. La gente se acostumbra a hacer primero lo urgente antes que lo prioritario. Por las mañanas una vez se levanta corriendo y se baña, desayuna, se arregla para ir a trabajar y no nos importa y a veces ni pensamos ni nos acordamos si oramos o no oramos, si leímos o no leímos, si tuvimos comunión con Dios o no tuvimos comunión con Dios, porque ahorita lo urgente es ir a trabajar, cuando la prioridad es levantarte y buscar de Dios. Tal vez decimos que no tenemos tiempo porque preferimos invertir nuestro día en trabajo o negocios y cuando llegamos tarde a casa, cansados y ya noche, le decimos a nuestros hijos que quieren jugar, no tengo tiempo. O con nuestra esposa o esposo, no tengo tiempo. Muchas veces nos llenamos de tareas, actividades, pero lo prioritario, dedicarle tiempo a Dios, normalmente a eso nunca le podemos hacer tiempo, porque estamos muy ocupados. Lo urgente debe de ir después de lo prioritario, pero vivimos constantemente primero haciendo lo urgente y después haciendo lo que debe de ser prioridad. Porque podemos hacer tiempo para ir al gimnasio, para ir al salón de belleza, para trabajar
Incluso podemos planear vacaciones, pero lo difícil es planear un tiempo específico para dedicárselo a Dios. Y muchas veces no podemos tampoco dedicar un tiempo específico para dedicárselo a la familia, hijos y esposa. La gente vive viviendo en lo urgente, en la urgencia, sin pensar en las prioridades. Probablemente también, si no tienes tiempo para buscar de Dios, es porque en tu plato, como diríamos a veces, tenemos más de lo que puedes comer. O sea que durante el día quieres hacer más cosas de las que realmente puedes o debes de hacer. Conozco personas que piensan que aprovechar el tiempo es levantarse a las 4 o 5 de la madrugada, hacer muchas actividades, estar ocupado cada segundo del día, pero cuando toca servicio, cuando toca oración, cuando toca estar en las cosas de Dios, están durmiendo por cansancio. Eso no es aprovechar el tiempo. Eso es tener nuestras prioridades desordenadas. Hay personas que no dedican tiempo a su familia, hijos, esposo o esposa, porque prefieren estar súper ocupados con tantas cosas de qué hacer. Así que cuando Pablo habla de aprovechar el tiempo, mis hermanos, no se está refiriendo a que comprimas muchas cosas en un día. Cuando Pablo dice aprovecha bien el tiempo, aprovecha el tiempo, hazlo prioritario. Y las demás cosas tendrán su tiempo. ¿Cuál es nuestra prioridad? Dios, familia, trabajo. Ya después tendremos tiempo para otras cosas. Pero mis hermanos, muchas veces descuidamos la familia por hacer otras cosas. Muchas veces descuidamos a Dios por hacer otras cosas. Pero una persona sabia, diligente, es una persona que aprovecha bien el tiempo, kairos, que aprovecha la oportunidad que se le ha dado. Si se te ha dado la oportunidad de venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, aprovecha el tiempo. Si se te ha dado la oportunidad de trabajar, aprovecha bien el tiempo. Y si Dios te ha bendecido con familia e hijos, aprovecha bien el tiempo, porque el tiempo vuela rápido. Muchas veces, como padres, nos podemos llegar a quejar de que nuestros hijos no quieren venir a la iglesia, no quieren obedecer, no se quieren comportar. Pero ¿cómo aprovechamos nosotros el tiempo para instruirles a ellos? Mis hermanos, ahora con mi hija puedo ver una cosa, que los hijos o aprenden de ti, padre o madre, o aprenden de la calle. Ahora que mi hija está cumpliendo los 6 meses, hago algo y ella también lo quiere hacer. A veces le hago con mi hija, y ella le hace. O le hago una cara y ella también o estamos comiendo y mi hija ya quiere agarrar, ¿verdad? Y esto es lo que voy aprendiendo. Mi hija o aprende de mí o aprende de alguien más. Así que como padre es necesario que aprovechemos bien el tiempo. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se va a apartar. Todos tenemos el problema de atarearnos o de estar muy ocupados, que no tenemos tiempo para Dios o tiempo para la familia muchas veces y tristemente. Pero nuevamente Pablo está diciendo, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Así que si tienes en tus manos más cosas de las que puedes o debes de hacer, probablemente estás haciendo algo que Dios no te ha ordenado que hagas. Aprovechemos bien el tiempo. Y la instrucción número 3 que Pablo nos da, la encontramos en el versículo 17 de Efesios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor.
El tercer punto o la instrucción número 3 es que una persona conoce la voluntad de su Señor. Y es lo que Pablo nos dice: sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El insensato es alguien que no cuida su vida, alguien que es confiado y descuidado, alguien que sabe o que no sabe, aprovechar el tiempo, y alguien que ni siquiera sabe cuál es la voluntad de su Señor. Pablo dice que debemos de ser entendidos en cuál es la voluntad de nuestro Señor. Y esta palabra, entendidos, es palabra clave en este versículo, porque la palabra entendidos en el griego significa comprender mentalmente y actuar devotamente. Pablo, cuando dijo sean entendidos, Pablo dice entiendan cuál es la voluntad de Dios, pero no solamente entiéndanla, sino que también háganla, actúen. Entender y hacer. Las personas constantemente están buscando cuál es la voluntad de Dios, están buscando cuál es la voluntad de su Señor, pero nunca se preocupan por buscar en su palabra dicha respuesta. Y una vez lo dije de esta manera: a veces el cristiano anda como el secular, el mundano, el incrédulo. Buscando, así el incrédulo busca horóscopos que le digan cuál va a ser su dirección. El cristiano muchas veces no quiere la palabra, solamente quiere buscar profecías que le digan hacia dónde ir. Pero la palabra nos dice cuál es la voluntad de nuestro Señor. Vamos a Proverbios capítulo 1, en el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay que entender primeramente que debemos de ser sabios. Y si queremos ser sabios, Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ahora vamos a Proverbios 2, versículo 1 y 5. Proverbios capítulo 2, versículo 1 y 5. Hijo mío, y pongamos atención y listémoslas: si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nos quedamos aquí, Jaciel. Proverbios 1:7 nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero después Proverbios 2 nos dice: mira, si buscas la sabiduría, si clamas a la sabiduría, si escuchas mis consejos, mi palabra, si la guardas, si la atesoras como si fuera plata y si la buscas como si fuera un tesoro, entonces vas a entender entenderás el temor a Jehová. Así que si queremos ser sabios, necesitamos tener temor de Jehová, pero para entender lo que es el temor de Jehová, debemos de atesorar la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia, Proverbios. Si guardas mis mandamientos, si estás atento a mis mandamientos, si los atesoras como plata, si los buscas como un tesoro, entonces, solamente entonces podrás entender qué es el temor a Jehová. Es importante, mis hermanos, ser sabios. Y en la palabra encontramos la clave para entender la voluntad de Dios. Vamos al Salmo 143, versículo 10, rápidamente. Dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y este salmo es muy específico conforme a la voluntad de nuestro Dios.
El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Eso quiere decir que no sabemos hacer la voluntad y necesitamos ser enseñados. Porque tú eres mi Dios. Pero después dice el salmista, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O en pocas palabras, que mis pasos sean rectos. Así que la voluntad del Señor tiene que ver con la rectitud, con hacer lo bueno y no lo malo, con hacer lo correcto y no lo incorrecto, con hacer lo que le agrada a Dios y no hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Haz lo correcto, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Me dirás, Kevin, yo lo hago y muchas veces pensamos que lo hacemos, pero si somos realmente honestos, muchas veces sabiendo aún lo que es bueno, no lo hacemos. Y tenemos varios versículos para apoyar lo que les estoy diciendo. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la voluntad de Dios? La santificación y que nos apartemos de fornicación. En pocas palabras, la voluntad de Dios es que hagamos lo recto, lo bueno, lo correcto y que nos apartemos de lo malo. ¿Sí se da a entender? Ahora vamos a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro da el mismo concepto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios, lo que es bueno. Y por último, vamos a primera de Juan, capítulo 2, 16 y 17. Versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan está diciendo, mira, los deseos del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de tu carne, todo lo que está mal no proviene de Dios, proviene del mundo. Y el mundo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que no está conforme a su propia carne, sino que está conforme a lo correcto, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, ese va a permanecer. Así que mis hermanos, tenemos a tres diferentes personas, el apóstol Pablo, Pedro y Juan, diciendo con diferentes palabras lo mismo. La voluntad de Dios es hacer lo correcto, lo que es bueno, lo que le agrada. ¿Tú crees que cuando le gritamos a nuestras esposas o le gritamos, o si eres mujer, le gritas a tu esposo, le agrada a Dios? ¿Tú crees, joven, que rezongarle a tus padres es hacer la voluntad de Dios? Hoy en día, jovencitas se visten como si la ropa se encogiera. ¿Tú crees que eso es lo correcto delante de los ojos de Dios? Y lo voy a poner un poquito más picante. ¿Tú crees que querer transear al SAT es lo correcto delante de Dios? ¿Tú crees que te devolvieron cambio de más y no lo regresas? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios? ¿Tú crees que mentir, aun aunque digas que son mentiras blancas, es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, mis hermanos, es importante en nuestras vidas. Y una persona sabia debe saber cuál es la voluntad de Dios. Y aunque tal vez no sepas con exactitud qué es lo que Dios tiene preparado para tu vida, porque solamente Él lo sabe. Pero sabes que su voluntad es que tú hagas lo que es correcto.
lo que es bueno y lo que le agrada a Él. En pocas palabras, mis hermanos, una persona sabia, una persona temerosa de Dios, es una persona que guarda sus caminos, que es cuidadoso con sus caminos, que es cuidadoso con su hablar, que es cuidadoso con su vestimenta. Jovencitas, no estén enseñando el ombligo. Muchachos, pónganse en un cinto y súbanse en ese pantalón. Un diligente es alguien que guarda, que cuida, que está al pendiente de sus respuestas, de sus palabras, de su forma de vivir. Alguien sabio es alguien que aprovecha bien el tiempo. Mis hermanos, yo no tenía idea de cuánto tiempo invertía en el teléfono hasta que se me perdió. Y muchas veces mi esposa me decía, ya, mucho tiempo en el teléfono. Y así como que, no es mucho tiempo. Hasta que, ¿cuándo se me perdió, amor? El viernes por la mañana se me perdió y me di cuenta cuánto tiempo gastaba en el teléfono. Una persona sabia, diligente, es alguien que aprovecha el tiempo. Y cuando digo aprovechar, cuando Pablo dice aprovechar el tiempo, no se está refiriendo a hacer muchas cosas en todo el día y querer comprimir muchas cosas en todo el día. No, dice Pablo que aproveches el tiempo. Mientras que tengas oportunidad de buscar a Dios, búscale. Mientras tengas a tu hijo en casa, corrígele, instrúyele, enséñale. Y mientras tengas a tu esposa, y lo digo de esta manera porque algún día alguien tendrá que partir con el Señor. Mientras estés con tu esposa y tu esposo, ámala, cuídalo, protégela, consiéntela. Aprovecha el tiempo. Sé que en esta vida, mis hermanos, a veces uno trabaja mucho por necesidad. Sé que muchas veces el país pues en el que vivimos, a veces el sueldo no da, ¿verdad? Y con un trabajo no da. Y a veces se ocupan 2 trabajos y a veces personas ocupan hasta 3 trabajos y es entendible, pero no descuides tu familia. No descuides las cosas de Dios. Hay un ejemplo, una historia que no es real, no creo que sea real, pero que la llevo muy guardada en mi corazón. Dice que había un rey egipcio que amaba a su esposa con todo su corazón y un día triste su esposa fallece. Así que este rey egipcio, queriendo honrar su memoria, quiso construir la pirámide más grande en la historia del mundo de las pirámides. La más hermosa, la más preciosa. Así que se tardó más de 50 años en construirla y ya después que el faraón era anciano, que ya no se podía mover, 50 años después la terminó, pero se le olvidó, ¿qué creen? Su esposa. Y muchas veces, mis hermanos, podemos encontrarnos con esta misma idea. De por querer darle a lo mejor a nuestros hijos o esposas o esposos, nos ocupamos tanto queriendo hacer y deshacer que hacemos muchas cosas, pero se nos olvida lo más importante, nuestra esposa, nuestros hijos y primeramente nuestro Dios. Y que no estoy promoviendo la pereza y mi hermano si tiene 2 o 3 trabajos, no estoy diciendo que renuncies, no, esfuérzate, pero no te olvides de tu familia y de tu Dios y de tus hijos. Y una persona sabia, mis hermanos, también es alguien que sabe la voluntad de su Dios, que sabe que a su Dios, qué es lo que a su Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Que sabe que lo correcto, que cuando hace lo correcto exalta el nombre de Cristo. Y la invitación es esta. Si hoy nos encontramos que en una área dices, bueno, ¿sabes qué? Yo no he sido muy cuidadoso en mi forma de vestir, o no he sido muy cuidadoso en mi forma de hablar, o no he sido muy cuidadoso en mi forma de vivir. Hoy es el tiempo oportuno, Kairos, para poder arrepentirnos. Si tú dices, ¿sabes qué, Kevin? Hoy no he aprovechado bien el tiempo.
He descuidado la oración, he descuidado la palabra, he descuidado a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo, a mi esposa. Hoy es el tiempo indicado para arrepentirnos y humillarnos delante de Dios. O si dices, ¿sabes qué, Kevin? Fíjate que no he vivido rectamente, no he vivido conforme a la voluntad de Dios. He pecado, he caído y me siento mal. Hoy es el tiempo adecuado, Kairos, hoy es el tiempo indicado para arrepentirnos y humillarnos delante de Dios. Pongámonos de pie en este día, mis hermanos. Pongámonos de pie en esta tarde, hermanos. Y hoy te animo a que pensemos en esa palabra. Es cierto, mis hermanos, que no somos perfectos. Es cierto que nunca llegaremos a ser perfectos. Pero la Biblia nos manda a madurar, a crecer, a dar pasos, a buscar de Dios. Dice su palabra en Corintios que mirando como en un espejo seremos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de su Espíritu. Y aunque nunca llegaremos a alcanzar la perfección total, sí podemos llegar a alcanzar una madurez. Si hemos sido necios hoy, sí podemos ser sabios a partir de hoy. Si hemos desaprovechado el tiempo, sí podemos aprovecharlo a partir de hoy. Y si no hemos vivido rectamente, hoy podemos arrepentirnos y vivir rectamente delante de Dios. Y esa es la invitación, que todo aquel que es temeroso de Dios, que todo aquel que es hijo de Dios, primeramente, que busquemos ser una persona sabia. Y si hoy te encuentras en este día y no tienes a Cristo, si hoy te encuentras en este día y dices, ¿sabes qué, Kevin? He vivido sin Cristo y me doy cuenta que he vivido mal. Aprovecha el tiempo y hoy es el día en que tú puedes arrepentirte y llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, entonemos este hermoso canto que dice: su gracia es mayor. Porque ciertamente errores tenemos muchos, faltas tenemos muchas, pero la gloria de Dios, la gracia de Dios es aún mayor que nuestras faltas.